El conocimiento cristiano, por Jonathan Edwards. La importancia y ventaja de un conocimiento a fondo de la verdad divina. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. Estas palabras son una queja que el apóstol hace de un determinado defecto en los hebreos cristianos, a quienes escribe. En esto observaremos, primero, cuál es el defecto del que se queja, es decir, falta de competencia en el conocimiento de las doctrinas y misterios de la religión, como podía ser bien esperado de ellos. El apóstol se queja de ellos, de que no han hecho ese progreso en sus conocimientos de las cosas de la divinidad, o cosas enseñadas en los oráculos de Dios, que deberían haber hecho. Y él tiene la intención de reprenderlos, no meramente por sus deficiencias en conocimiento espiritual y experimental de cosas divinas, pero por sus deficiencias en un conocimiento doctrinal de los principios de religión y de las verdades de la divinidad cristiana, como es evidente por varias cosas. Aparece por la manera en la que el apóstol introduce esta queja o reprensión. La ocasión de su introducción es esta. Precediendo el verso que sigue, menciona que Cristo es un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec, estando en el Antiguo Testamento, que eran los oráculos de Dios, se presentaba como un tipo eminente de Cristo, y el relato que hay de Melquisedec conteniendo muchos misterios evangélicos. El apóstol estaba dispuesto a señalar a los cristianos hebreos, pero él percibió que por sus debilidades en conocimientos y poco conocimiento en los misterios de esa naturaleza, ellos no lo entendían a él, y por eso deja de decir por el presente cualquier cosa sobre Melquisedec. Así en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, hay muchas cosas al respecto de Melquisedec que contienen misterios evangélicos maravillosos y de los cuales les tomaría nota, si no fuera porque temo que por vuestra torpeza y retraso en entender estas cosas, solo se quedarían desconcertados y confundidos por mi discurso, y así no recibirían ningún beneficio, y que sería muy difícil para vosotros como carne que es demasiado sólida. Entonces vienen las palabras del texto, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es lo mismo que decir, en verdad podía haber sido esperado de vosotros, que debíais haber conocido suficiente de la divinidad y de las escrituras sagradas, para ser capaz de entender y digerir tales misterios, pero no es así con vosotros. De nuevo, el apóstol habla de sus competencias en ese conocimiento que es transmitido y recibido por enseñanza humana, como aparece por esa expresión, porque debiendo ser ya maestros, lo cual incluye no solo conocimiento práctico y experimental, sino también un conocimiento doctrinal de las verdades y misterios de la religión. De nuevo, el apóstol habla de ese conocimiento por el que los cristianos son habilitados a digerir alimento sólido, o sea, para entender esas cosas en divinidad que son más abstrusas y difíciles de entender, y que requieren mucha habilidad en cosas de esta naturaleza. Esto es más completamente expresado en los dos versos siguientes. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De nuevo, es un conocimiento que, siendo competente en él, llevará a las personas más allá de los primeros principios de la religión. Como aquí, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
Por eso el apóstol, al principio del siguiente capítulo, los advierte a dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y a seguir adelante a la perfección. Segundo, podemos observar en dónde aparece la falta de este defecto, a saber, en que no habían hecho progreso según sus tiempos, porque debiendo ser ya maestros, como ellos eran cristianos, sus asuntos era aprender y ganar conocimiento cristiano. Eran alumnos en la escuela de Cristo, y si ellos hubieran aprovechado sus tiempos en aprender, como debían haber hecho, ellos podrían, cuando el apóstol escribió, haber estado aptos para ser maestros en esta escuela. A cualquier asunto que cualquiera se dedique, puede ser esperado que su perfección en él sea correspondiente al tiempo que tuvo para aprender y perfeccionarse. Los cristianos no deberían permanecer siempre bebés, sino que deberían crecer en conocimiento cristiano, y dejando la comida de bebés, que es la leche, deberían aprender a digerir alimento sólido. Doctrina. Todo cristiano debería ocuparse de esforzarse en crecer en el conocimiento de la divinidad. Esto es de hecho estimado el asunto de teólogos y ministros. Es comúnmente pensado que es la obra de ellos, ganar conocimiento por el estudio de las Escrituras y otros libros instructivos, y la mayoría parece creer que puede ser dejado a ellos, como algo que no les incumbe a los demás. Pero si el apóstol hubiera albergado esta noción, nunca habría culpado a los cristianos hebreos por no haber adquirido conocimiento suficiente para ser maestros. O si hubiera pensado que esto respectaba cristianos en general, solo como una cosa de paso, y que sus tiempos no deberían en ninguna medida considerable ser ocupados con este asunto, él nunca los habría culpado tanto de que sus competencias en el conocimiento no había sido correspondiente con el tiempo que habían tenido para aprender. Al tratar de este asunto mostraré, primero, qué es la divinidad, segundo, qué tipo de conocimiento en divinidad se pretende en la doctrina, tercero, por qué el conocimiento en divinidad es necesario, y cuarto, por qué todos los cristianos deberían ocuparse en esforzarse en crecer en este conocimiento. Primero, mostraré brevemente qué es la divinidad. Varias definiciones han sido dadas por quienes han tratado el asunto. Ahora no indagaré cuál, según las reglas del arte, es la definición más precisa, sino que la definiré o describiré, como creo que tiene la mayor tendencia para transmitir una noción de ella a este auditorio. Por divinidad se quiere decir esa ciencia o doctrina que alberga todas esas verdades y reglas que respectan al gran asunto de la religión. Existen varios tipos de artes y ciencias enseñadas y aprendidas en las escuelas, que son versadas sobre varios objetos, sobre las obras de la naturaleza en general, como filosofía, o los cielos visibles, como astronomía, o el mar como navegación, o la tierra como geografía, o el cuerpo del hombre como física y anatomía, o el alma del hombre con respecto a sus poderes y cualidades naturales como lógica y neumatología, o sobre el gobierno humano como políticas y jurisprudencia. Pero existe una ciencia o un determinado tipo de conocimiento y doctrina que está por encima de todo el resto, puesto que es respecto a Dios y al gran asunto de la religión. Esto es divinidad, la cual no es aprendida como las otras ciencias, meramente por el mejoramiento de la razón natural del hombre, sino que es enseñada por Dios mismo en un determinado libro que ha dado para ese objetivo, lleno de instrucción. Esta es la regla que Dios ha dado al mundo para que sea su guía al buscar este tipo de conocimiento, y es un resumen de todas las cosas de esta naturaleza, necesario que las conozcamos. Por cuenta de esto, la divinidad es más bien una doctrina que un arte o ciencia. En verdad, existe lo que es llamado religión natural o divinidad. Existen muchas verdades al respecto de Dios y nuestro deber a Él, que son evidentes por la luz de la naturaleza, pero la divinidad cristiana, propiamente llamada así, no es evidente por la luz de la naturaleza, depende de la revelación. Tales son nuestras circunstancias ahora en nuestro estado caído, que nada que de lo que nos es necesario conocer al respecto de Dios es manifiesto por la luz de la naturaleza de la manera en la que nos es necesario conocer.
pues el conocimiento de ninguna verdad en divinidad no nos es de alguna importancia más que la que de alguna manera u otra pertenece al esquema del Evangelio, o la que se relaciona con un mediador. Pero la luz de la naturaleza no nos enseña ninguna verdad de divinidad de esta manera. Por tanto, no puede decirse que llegamos al conocimiento de alguna parte de la divinidad cristiana por la luz de la naturaleza. La luz de la naturaleza no enseña ninguna verdad como es en Jesús. Es sólo la palabra de Dios contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos enseña la divinidad cristiana. La divinidad alberga todo lo que es enseñado en las Escrituras, y por eso todo lo que necesitamos conocer o hay para que sea conocido, a respecto de Dios y Jesucristo, a respecto de nuestro deber a Dios y nuestra felicidad en Dios. La divinidad es comúnmente definida la doctrina de vivir para Dios, y por algunos que parecen ser más precisos, la doctrina de vivir para Dios por Cristo. Comprende todas las doctrinas cristianas como están en Jesús, y todas las reglas cristianas orientándonos a vivir para Dios por Cristo. No existe nada en divinidad, ni una doctrina, ni promesa, ni regla, sino lo que de alguna manera u otra se relaciona con el cristiano y la vida divina, o nuestro vivir para Dios por Cristo. Todo se relaciona con esto, en dos respectos, a saber, puesto que tiende a promover nuestro vivir para Dios aquí en este mundo, en una vida de fe y santidad, y también puesto que tiende a llevarnos a una vida de perfecta santidad y felicidad, en el pleno gozo de Dios después. Pero me apresuro a la segunda cosa propuesta, es decir, a mostrar qué tipo de conocimiento en divinidad se pretende en la doctrina. Aquí observaría primero que existen dos tipos de conocimientos de las cosas de divinidad, a saber, especulativo y práctico, o en otros términos, natural y espiritual. El anterior permanece solo en la cabeza. Ninguna otra facultad sino el entendimiento está involucrado en ello. Consiste en tener un conocimiento natural o racional de las cosas de la religión, o un conocimiento que ha de ser obtenido por el ejercicio natural de nuestras propias facultades, sin ninguna iluminación especial del Espíritu de Dios. El posterior no se apoya enteramente en la cabeza o en las ideas especulativas de cosas, sino que el corazón está involucrado en ello. Principalmente consiste en el sentido del corazón. El mero intelecto, sin el corazón, la voluntad o la inclinación, no es su sede. Y no puede ser solo llamado ver, sino sentir o probar. Así, existe una diferencia entre tener una noción especulativa correcta de las doctrinas en la palabra de Dios y tener el debido sentido de ellas en el corazón. En el anterior consiste el conocimiento especulativo o natural de las cosas de divinidad. En el posterior consiste el conocimiento espiritual o práctico de ellas. Segundo, tampoco nada de estas cosas se pretenden en la doctrina exclusivamente de la otra, pero se pretende que busquemos el anterior a fin de obtener el posterior. El posterior, un conocimiento espiritual y práctico de divinidad, es de la mayor importancia, pues su conocimiento especulativo, sin un conocimiento espiritual, es en vano y no sirve de nada, sino para hacer que nuestra condenación sea mayor. Sin embargo, el conocimiento especulativo es también de infinita importancia en este respecto, que sin él no podemos tener ningún conocimiento espiritual o práctico, como puede ser mostrado luego. Ya he mostrado que el apóstol no habla solo de un conocimiento espiritual, sino de un conocimiento que puede ser adquirido y comunicado los unos con los otros. Sin embargo, no puede pensarse que él quiere decir esto exclusivamente del otro, sino que él quería que los cristianos hebreos buscasen el primero para obtener el otro. Por tanto, el anterior es primero y más directamente pretendido. Se pretende que los cristianos, al leer y por otros medios apropiados, busquen un conocimiento racional bueno
de las cosas de divinidad. El posterior es más indirectamente pretendido, puesto que debe ser buscado por el otro, como su objetivo. Pero prosigo a la tercera cosa propuesta, a saber, a mostrar la utilidad y necesidad del conocimiento en divinidad. Primero, no hay otra manera por la cual algún medio de gracia que sea, que pueda ser de algún beneficio, sino por el conocimiento. Toda enseñanza es en vano sin aprendizaje. Por lo tanto, la predicación del Evangelio no serviría absolutamente para nada si no transmitiese ningún conocimiento a la mente. Hay una orden de hombres que Cristo ha designado con el propósito de ser maestros en su iglesia. Ellos han de enseñar las cosas de divinidad, pero enseñan en vano si ningún conocimiento en estas cosas es obtenido por sus enseñanzas. Es imposible que sus enseñanzas y predicación sea un medio de gracia o de algún bien en los corazones de sus oyentes, de alguna otra manera que por conocimiento impartido al entendimiento. De lo contrario, sería igual de beneficioso para el auditorio si el ministro predicase en alguna lengua desconocida. Toda la diferencia está en que la predicación en una lengua conocida transmite algo al entendimiento, que predicar en una lengua desconocida no. Por cuenta de esto, tal predicación debe ser improductiva. Los hombres en tales cosas no reciben nada cuando no entienden nada, y no son en absoluto edificados, a no ser que haya conocimiento transmitido, conforme al argumento del apóstol en 1 Corintios 14 del 2 al 6. El no hablar no puede ser ningún medio de gracia, sino al transmitir conocimiento. De otra manera, el habla se pierde tanto como si no hubiera ningún hombre ahí, y el que hablase hubiera hablado solo al aire. Como sigue en el pasaje recién citado, 1 Corintios 14, 6 al 10. Quien no entiende no puede recibir ninguna fe, ni tampoco ninguna otra gracia, pues Dios trata al hombre como una criatura racional, y cuando la fe está en ejercicio, no es sobre algo que no conoce lo que es. Por tanto, escuchar es absolutamente necesario para la fe, porque escuchar es necesario para el entendimiento. Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, no puede haber amor sin conocimiento. No es conforme a la naturaleza del alma humana amar un objeto que es enteramente desconocido. El corazón no puede fijarse en un objeto del cual no tiene idea en el entendimiento. Las razones que inducen al alma a amar deben primero ser entendidas antes de que pueda tener una influencia razonable en el corazón. Dios nos ha dado la Biblia, el cual es un libro de instrucciones. Pero este libro no nos puede servir de nada de ninguna otra manera, sino cuando transmite algún conocimiento a la mente. No nos puede aprovechar nada más que si fuera escrito en el lenguaje chino o tártaro, de los cuales no conocemos ni una palabra. Entonces, los sacramentos del Evangelio no pueden tener un efecto apropiado de ninguna otra manera, sino al transmitir algún conocimiento. Ellos representan determinadas cosas por señales visibles. ¿Y cuál es el objetivo de las señales, sino el transmitir algún conocimiento de las cosas indicadas? Tal es la naturaleza del hombre, que nada puede llegar al corazón, sino por la puerta del entendimiento. Y no puede haber ningún conocimiento espiritual de eso, del que no haya primero un conocimiento racional. Es imposible que alguien vea la verdad o excelencia de alguna doctrina del Evangelio que no conoce lo que es esa doctrina. Un hombre no puede ver la excelencia maravillosa y amor de Cristo al hacer estas y aquellas cosas por pecadores, a no ser que su entendimiento sea primero informado cómo esas cosas fueron hechas. No puede probar la dulzura y excelencia divina de estas y aquellas cosas contenidas en divinidad, a no ser que primero tenga una noción de que existen estas y aquellas cosas.
Segundo, sin conocimiento en divinidad, nadie diferiría de los paganos bárbaros más ignorantes. Los paganos permanecen en oscuridad gruesa pagana porque no son instruidos y no han obtenido el conocimiento de las verdades en divinidad. Por eso, si vivimos bajo la predicación del Evangelio, esto nos haría diferir de ellos, solo por transmitirnos más conocimiento de cosas en divinidad. Tercero, si los hombres no tienen conocimiento de estas cosas, la facultad de la razón en él será totalmente en vano. La facultad de la razón y entendimiento fue dada para un entendimiento y conocimiento real. Si un hombre no tiene un conocimiento real, la facultad o capacidad de conocer le es inútil. Y si tiene conocimiento real, no obstante, si es destituido del conocimiento de esas cosas que son el último objetivo de su existencia, y por causa del conocimiento del cual se le dio más entendimiento que las bestias, entonces todavía su facultad de la razón es en vano. Él podría bien haber sido también una bestia, como un hombre con este conocimiento. Pero las cosas de divinidad son las cosas que conocer por las cuales se nos dio la facultad de la razón. Son las cosas que pertenecen al objetivo de nuestra existencia y al gran asunto para el cual somos hechos. Por lo tanto, un hombre no puede tener su facultad de entendimiento para cualquier propósito más allá de que tenga conocimiento de las cosas de divinidad. De manera que este tipo de conocimiento es absolutamente necesario. Otros tipos de conocimiento pueden ser muy útiles. Algunas otras ciencias, tales como astronomía y filosofía natural y geografía, pueden ser muy excelentes en sus tipos. Pero el conocimiento de esta ciencia divina es infinitamente más útil e importante que todas las otras ciencias que sean. Cuarto, vengo ahora a la cuarta cosa y principal bajo la doctrina, a saber, dar las razones por las que todos los cristianos deberían ocuparse en esforzarse en crecer en el conocimiento de divinidad. Esto implica dos cosas. Primero, que los cristianos no deben quedarse contentos con tales grados de conocimiento en divinidad que ya han obtenido. No los satisfará, que conocen tanto como es absolutamente necesario para la salvación, pero deberían buscar hacer progreso. Segundo, que este esfuerzo en hacer progreso en tal conocimiento no debe ser atendido como una cosa de paso, sino que todos los cristianos deberían ocuparse de ello. Deberían verlo como parte de sus asuntos diarios, y tampoco como una parte pequeña. Debería ser atendido como una parte considerable de la obra de sus supremos llamamientos. La razón de estas dos cosas puede aparecer en las siguientes cosas. Primero, nuestro asunto debería sin duda consistir mucho en emplear esas facultades, por las cuales somos distinguidos de las bestias, sobre esas cosas que son el principal objetivo de esas facultades. La razón por la que nos son dadas facultades superiores a las de los animales es que ciertamente somos diseñados para un empleo superior. Lo que el Creador pretendió que fuese nuestro principal empleo es algo por encima de lo que Él pretendió para las bestias, y por eso nos ha dado poderes superiores. Por tanto, sin duda, debería ser una parte considerable de nuestra ocupación desarrollar estas facultades superiores, pero la facultad por la cual somos principalmente distinguidos de los animales es la facultad del entendimiento. Entonces se deduce que deberíamos ocuparnos principalmente en desarrollar esta facultad, y de ninguna manera enjuiciarla como un asunto de paso. Ocuparnos en desarrollar esta facultad de paso es en efecto tratar a la facultad misma del entendimiento como una facultad de paso, si puede decirse así, una facultad de menos importancia que las otras, mientras que de hecho es la mayor facultad que tenemos. Pero no podemos ocuparnos en el desarrollo de nuestra facultad intelectual, sino al ocuparnos de desarrollarnos en un real entendimiento y conocimiento. De manera que los que no se ocupan tanto en eso, sino en lugar de desarrollar sus entendimientos para adquirir conocimiento, se dedican principalmente a sus poderes inferiores, para proveer los medios de agradar sus sentidos y gratificar sus apetitos animales,
y así más bien hacen a sus entendimientos un siervo de sus poderes inferiores, en vez de sus poderes inferiores siervos de sus entendimientos, no solo no se comportan de una manera propia de cristianos, sino que también actúan como si se hubieran olvidado de que son hombres, y que Dios los ha puesto por encima de los animales al darles entendimiento. Dios le ha dado al hombre cosas en común con los animales, como sus sentidos externos, sus apetitos físicos, una capacidad de placer y dolor físico, y otras facultades animales. Y algunas cosas le ha dado superiores a los animales, la principal de la cual es una facultad de entendimiento y razón. Ahora, Dios nunca le dio al hombre esas facultades por las que está por encima de los animales para que se sometan a las que tiene en común con los animales. Esto sería una gran confusión y equivalente a ser a un hombre siervo de las bestias. Por el contrario, Él le ha dado esos poderes inferiores para que sean empleados en subordinación al entendimiento del hombre, y por eso debe ser en gran parte la ocupación principal del hombre, desarrollar su entendimiento al adquirir conocimiento. Si es así, entonces se deduce que debería ser una parte principal de su ocupación desarrollar su entendimiento en adquirir conocimiento divino, o el conocimiento de cosas de divinidad, pues el conocimiento de estas cosas es el objetivo principal de esta facultad. Dios le dio al hombre la facultad del entendimiento, principalmente para que pudiera entender cosas divinas. Los paganos más sabios eran conscientes de que la principal ocupación del hombre era el desarrollo y ejercicio de su entendimiento, pero ellos estaban en tinieblas, puesto que no conocían el objeto sobre el cual el entendimiento debería principalmente ser empleado. La ciencia que muchos de ellos enseñaron que debería principalmente emplear el entendimiento era la filosofía, y en consecuencia se ocuparon principalmente en estudiarla. Pero nosotros, que gozamos de la luz del Evangelio, somos más felices. No somos dejados, cuanto a este particular, en tinieblas. Dios nos dijo sobre qué cosas deberíamos principalmente emplear nuestros entendimientos, habiéndonos dado un libro lleno de instrucciones divinas, exponiendo muchos objetos gloriosos sobre los cuales todas las criaturas racionales deberían principalmente emplear sus entendimientos. Estas instrucciones son acomodadas a personas de todas las capacidades y condiciones y propias para ser estudiadas, no solo por hombres de erudición, sino por personas de cada carácter, culto e inculto, joven y viejo, hombres y mujeres. Por tanto, la adquisición de conocimiento en estas cosas debería ser una ocupación principal de todos los que tienen la ventaja de gozar de las Santas Escrituras. Segundo, las cosas de divinidad son cosas de excelencia superlativa y son dignas de que todos se ocupen en esforzarse en crecer en el conocimiento de ellas. No existen cosas tan dignas que hayan de conocerse como estas cosas. Están tanto por encima de esas cosas de las que son tratadas en otras ciencias, como está el cielo por encima de la tierra. Dios mismo, el eterno tres en uno, es el principal objeto de esta ciencia. En siguiente lugar, Jesucristo como hombre Dios y mediador, y la obra gloriosa de la redención, la obra más gloriosa que jamás fue realizada. Luego las grandes cosas del mundo celestial, la herencia gloriosa y eterna comprada por Cristo y prometida en el Evangelio, la obra del Espíritu de Dios en los corazones de los hombres, nuestro deber a Dios y la manera en la que podemos convertirnos como ángeles y como Dios mismo en nuestra medida. Todo esto son objetos de esta ciencia. Cosas como estas han sido el principal tema del estudio de los santos patriarcas, profetas y apóstoles, y de los hombres más excelentes que han habido en el mundo, y son también el tema del estudio de ángeles en el cielo. 1 Pedro 1, del 10 al 12. Estas cosas son tan excelentes y dignas de ser conocidas, que su conocimiento compensará ricamente por todos los dolores y labores en buscarlo fervorosamente. Si hubiese un gran tesoro de oro y perlas escondidas en la tierra,
Pero si fuesen halladas accidentalmente y fuese abierto entre nosotros con tales circunstancias que todos podrían tener tanto como quisiesen coger, ¿no pensarían todos que valdría la pena ocuparse en cogerlo mientras haya? Pero ese tesoro del conocimiento divino, que está contenido en las Escrituras y es proveído para que todos cojan para sí tanto como puedan, es un tesoro mucho más rico que cualquiera de oro y perlas. Qué ocupados están todas las clases de hombres por todo el mundo en obtener riquezas, pero este conocimiento es un tipo de riqueza mucho mejor que el que ellos buscan tan diligente y laboriosamente. Tercero, las cosas de la divinidad no solo interesan a ministros, sino que son de una importancia infinita para todos los cristianos. No es igual con las doctrinas de la divinidad como lo es con las doctrinas de filosofía y otras ciencias. Estas últimas son generalmente puntos especulativos que son de poco interés en la vida humana y altera muy poco el caso cuanto a nuestros intereses temporales y espirituales, sea que las conozcamos o no. Los filósofos difieren sobre ellas, algunos son de una opinión y otros de otra, y mientras están comprometidos en disputas calurosas sobre ellas, los demás pueden bien dejar que disputen entre ellos, sin inquietar sus cabezas mucho sobre ellas, siendo de poco interés que el uno o el otro esté correcto. Pero no es así en asuntos de divinidad. Las doctrinas de esto concierne prácticamente a todos. Son acerca de esas cosas que se relacionan con la salvación eterna y felicidad de todo hombre. La gente común no puede decir, dejemos estos temas para ministros y teólogos, que ellos disputen entre ellos como puedan, no nos concierne. Pues son de infinita importancia para cada hombre. Estas doctrinas que se relacionan con la esencia, atributos y subsistencias de Dios conciernen a todos. Es de tanta importancia para la gente común como lo es también para ministros, conocer qué tipo de ser Dios es. Pues Él es el que nos ha hecho a todos, en quien vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, quien es el Señor de todo, el ser a quien rendimos cuentas. Es el objetivo final de nuestro ser y la única fuente de nuestra felicidad. Las doctrinas también que se relacionan con Jesucristo y su mediación, su encarnación, su vida y muerte, su resurrección y ascensión, su sentar a la diestra del Padre, su satisfacción e intercesión, infinitamente concierne a la gente común como a los teólogos. Ellos tienen tanta necesidad de este Salvador y de un interés en su persona y oficios, y las cosas que han realizado y sufrido, como los ministros y teólogos. Lo mismo puede decirse de las doctrinas que se relacionan con la justificación del pecador, o del camino en el que se interesa en la mediación de Cristo. Nos concierne igualmente a todos, pues todos están en la misma necesidad de justificación delante de Dios. Esa condenación eterna, a la cual todos nosotros naturalmente estamos expuestos, es igualmente terrible. Así con respecto de esas doctrinas de la divinidad que se relacionan con la obra del Espíritu de Dios en el corazón, en la aplicación de la redención, en nuestro llamamiento eficaz y santificación, concierne igualmente a todos en ellas. No existe ninguna doctrina de divinidad que sea, que de una u otra manera, no concierna el interés eterno de cada cristiano. Ninguna de las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra son especulaciones innecesarias o temas triviales. Todos en verdad son puntos importantes. Cuarto, podemos argumentar de las grandes cosas que Dios ha realizado a fin de darnos instrucción en estas cosas. Cuanto a las demás ciencias, Él nos ha dejado a nosotros mismos, a la luz de nuestra propia razón. Pero las cosas de divinidad, siéndonos de una importancia infinitamente mayor, Él no nos ha dejado a una guía incierta, sino que Él mismo nos ha dado una revelación de la verdad en estos temas, y ha hecho grandes cosas para transmitirnos y confirmarnos esta revelación, levantando muchos profetas en diferentes épocas, inspirándolos inmediatamente con su Espíritu Santo, y confirmando sus doctrinas con innumerables milagros u obras maravillosas fuera del curso establecido de la naturaleza. Sí,
Él levantó una sucesión de profetas que fue mantenida por varias épocas. Fue prácticamente para este fin que Dios separó el pueblo de Israel de una manera tan maravillosa de todos los demás pueblos y los mantuvo separados para que a ellos Él pudiese entregar los oráculos de Dios y para que por ellos fuesen comunicados al mundo. Él también con frecuencia enviaba ángeles para traer instrucciones divinas a los hombres. Y con frecuencia Él mismo aparecía en símbolos o representaciones de su presencia. Y ahora en estos últimos días envió a su propio Hijo al mundo, para ser su gran profeta, para enseñarnos la verdad divina. Hebreos 1 al principio. Por medio de todo, Dios nos ha dado un libro de instrucciones divinas, que contienen la suma de la divinidad. Ahora, estas cosas Dios hizo, no solo para la instrucción de ministros y hombres de conocimiento, sino para la instrucción de todos los hombres, de todos los tipos, hombres cultos e incultos, mujeres y niños. Y ciertamente, si Dios hace tales cosas grandes para enseñarnos, no debemos hacer poco para aprenderlas. Dios no ha hecho de esto un asunto de paso, al dar instrucciones a los hombres en cosas de divinidad, sino un asunto que ha adoptado y llevado a cabo en un curso de grandes y maravillosas dispensaciones, como un asunto en el cual su corazón ha estado enormemente comprometido, que a veces en la Escritura es indicado por la expresión de Dios levantándose temprano para enseñarnos y enviarnos profetas y maestros. Jeremías 7:25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Y también Jeremías 7:13, os hablé desde temprano y sin cesar. Este discurso figurado indica que Dios no ha hecho esto como un asunto de paso, sino como un asunto de gran importancia, en el que tomó mucho cuidado y su corazón estuvo muy comprometido, porque personas no suelen levantarse temprano para llevar a cabo esos asuntos en los que ellos se comprometen seriamente. Si Dios ha estado tan comprometido en enseñar, ciertamente nosotros no deberíamos ser negligentes en aprender, ni deberíamos hacer del crecimiento en conocimiento un asunto de paso, sino una gran parte del asunto de nuestras vidas. Quinto, puede ser sostenido por la abundancia de las instrucciones que Dios nos ha dado, por la amplitud de ese libro que Dios ha dado para enseñarnos divinidad y por la gran variedad que hay ahí contenida. Mucho fue enseñado por Moisés en la antigüedad, lo cual lo tenemos transmitido hasta nosotros. Después de eso, otros libros periódicamente eran añadidos. Mucho es enseñado por David y Salomón, y muchas y excelentes son las instrucciones comunicadas por los profetas. Sin embargo, Dios no creyó que todo esto era suficiente, sino que después envió a Cristo y a sus apóstoles, por quienes es añadido un gran y excelente tesoro a ese libro santo, el cual ha de ser nuestra regla en el estudio de este tema importante. Este libro fue escrito para el uso de todos. Todos son orientados a escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. E Isaías 34:16. Inquirid en el libro de Jehová, y leed. Los que leen y entienden son pronunciados benditos. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Si esto es verdad de ese libro particular de Apocalipsis, mucho más es verdad de la Biblia en general. Ni se debe creer que Dios habría dado instrucciones en tal abundancia si Él tenía la intención de que recibir la instrucción fuese solo un asunto de paso para nosotros. Debe ser considerado que todas esas instrucciones abundantes que están contenidas en las Escrituras fueron escritas para que pudiesen ser entendidas. De lo contrario, no son instrucciones. Lo que no es dado para que el aprendiz lo entienda, no es dado para la instrucción del aprendiz. Y a no ser que nos esforcemos para crecer en el conocimiento de la divinidad, una parte muy grande de esas instrucciones nos serán en vano,
pues no podemos recibir más beneficio de las Escrituras que lo que entendemos, no más que si fuésemos bloqueados en una lengua desconocida. Tenemos motivo para bendecir a Dios por habernos dado tales varias y abundantes instrucciones en su palabra, pero seríamos hipócritas en eso si después de todo nos contentamos con solo un poco de esta instrucción. Cuando Dios abre un tesoro muy grande delante de nosotros para suplir nuestras necesidades y le damos las gracias por darnos tanto, si al mismo tiempo estamos dispuestos a permanecer destituidos de la mayor parte del tesoro, porque somos demasiado perezosos para cogerlo, esto no mostrará la sinceridad de nuestra gratitud. Ahora estamos bajo ventajas mucho mayores para adquirir conocimiento en divinidad que el pueblo de Dios de antaño, porque desde ese tiempo el canon de las Escrituras ha aumentado mucho. Pero si somos negligentes de nuestras ventajas, no estaremos en mejor condición y permaneceremos con un conocimiento tan pequeño como el de ellos. Sexto, por más diligentemente que nos dediquemos, hay espacio suficiente para aumentar nuestro conocimiento en verdad divina, sin llegar a su fin. Nadie tiene esta excusa para dar por no dedicarse diligentemente para obtener conocimiento en divinidad, de que ya la conocen. Ni pueden dar esta excusa, que no tienen necesidad de dedicarse diligentemente para conocer todo lo que ha de conocerse. Nadie puede excusarse por falta de trabajo en el cual emplearse. Hay espacio suficiente para emplearnos para siempre en esta ciencia divina, con la mayor dedicación. Los que se han dedicado más directamente, que han estudiado más tiempo y que han hecho los mayores logros en este conocimiento, no conocen sino un poco de lo que ha de conocerse. El tema es inagotable. Ese ser divino, que es el principal tema de esta ciencia, es infinito, y no hay fin para la gloria de sus perfecciones. Sus obras son al mismo tiempo maravillosas, y son inescrutables hasta la perfección, especialmente la obra de redención, que es esa obra de Dios sobre la cual la ciencia de la divinidad está principalmente informada. Está llena de maravillas inescrutables. La palabra de Dios, que es dada para nuestra instrucción en divinidad, contiene suficiente en ella para que nos empleemos hasta el fin de nuestras vidas, y después dejaremos suficiente sin investigar para que las cabezas de los teólogos más capacitados sean empleadas hasta el fin del mundo. El salmista halló un fin a las cosas que son humanas, pero nunca pudo hallar un final a lo que está contenido en la palabra de Dios. Salmo 119, 96. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Hay suficiente en esta ciencia divina para emplear los entendimientos de santos y ángeles por toda la eternidad. Séptimo, sin duda concierne a todos esforzarse para sobresalir en el conocimiento de cosas que pertenecen a su profesión o llamamiento principal. Si concierne a los hombres sobresalirse en alguna cosa, o en alguna sabiduría o conocimiento en absoluto, ciertamente les concierne sobresalir en los asuntos de su profesión y obras principales. Pero el llamamiento y obra de cada cristiano es vivir para Dios. Es dicho que es su supremo llamamiento, Filipenses 3:14. Esta es la ocupación, y si lo puedo decir así, el oficio de un cristiano, su obra principal, y en efecto debería ser su única obra. Ninguna ocupación debería ser hecha por un cristiano, sino por ser de alguna manera u otra parte de ésta. Por tanto, ciertamente el cristiano debería esforzarse para estar bien familiarizado con esas cosas que pertenecen a esta obra, para que la cumpla y sea equipado a fondo para ella. Es propio que alguien que es llamado para ser soldado e ir a una guerra, esforzarse para sobresalir en el arte de la guerra. Es propio que alguien que es llamado para ser marinero y pasar su vida navegando el océano, esforzarse para sobresalir en el arte de la navegación. Es propio que alguien que profesa ser un médico y se dedica a esa obra, esforzarse para sobresalir en el conocimiento de esas cosas que pertenecen al arte de la medicina. Así,
Es propio que todos los que profesan ser cristianos y se dedican a la práctica del cristianismo, esforzarse para sobresalir en el conocimiento de la divinidad. Octavo. Puede argumentarse por esto que Dios ha designado una orden de hombres para este fin, para asistir a las personas a que obtengan conocimiento en estas cosas. Los ha designado para ser maestros, 1 Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Efesios 4:11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios los ha puesto como maestros, haciendo que esas sean sus ocupaciones, entonces Él ha hecho que sus ocupaciones sea impartir conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? No el conocimiento de filosofía, o de leyes humanas, o de artes mecánicas, sino de divinidad. Si Dios ha hecho que la ocupación de algunos sea de maestros, se deduce que Él ha hecho que la ocupación de los demás sean de aprendices, pues maestros y aprendices se correlacionan, uno de los cuales nunca se pretendió que estuviese sin el otro. Dios nunca ha hecho que el deber de algunos es esmerarse en enseñar a quienes no están obligados a esmerarse en aprender. Él no ha mandado a los ministros a consumirse a fin de impartir conocimiento a quienes no están obligados a dedicarse a recibirlo. El nombre por el cual los cristianos son comúnmente llamados en el Nuevo Testamento es discípulos. El significado de cual palabra es alumnos o aprendices. Todos los cristianos son puestos en la escuela de Cristo, donde sus ocupaciones es aprender o recibir conocimiento de Cristo, su amo y maestro común, y de esos maestros inferiores designados por Él para instruir en su nombre. Noveno. Dios en las Escrituras ha revelado claramente que su voluntad es que todos los cristianos se esfuercen diligentemente para sobresalir en el conocimiento de cosas divinas. Es la voluntad revelada de Dios que los cristianos no solo tengan algún conocimiento de cosas de esta naturaleza, sino que sean enriquecidos con todo conocimiento. 1 Corintios 1:4-5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así el apóstol oraba seriamente, que los cristianos filipenses pudiesen abundar más y más, no solo en amor, sino en el conocimiento cristiano. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. También el apóstol Pedro aconseja a poner toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. 2 Pedro 1:5. Y el apóstol Pablo, en el siguiente capítulo en donde está el texto, aconseja a los cristianos hebreos a dejar los primeros principios de la doctrina de Cristo para avanzar a la perfección. Él, de ninguna manera, haría que ellos siempre descansasen solo en esas doctrinas fundamentales del arrepentimiento y fe y la resurrección de los muertos y el juicio eterno, en las cuales fueron adoctrinados cuando fueron al principio bautizados, y el apóstol les hubo impuesto las manos en la primera iniciación en el cristianismo. Vea Hebreos 6 al comienzo. Aplicación. El uso que voy a hacer de esta doctrina es exhortar a todos a que se esfuercen diligentemente para obtener este tipo de conocimiento. Considérense como alumnos o discípulos, puestos en la escuela de Cristo, y por eso sean diligentes en hacer progreso en el conocimiento cristiano. No te contentes con esto, que has sido enseñado en tu infancia el catecismo, y que conoces tanto de los principios de la religión como es necesario para la salvación. Así serás culpable en contra de lo que el apóstol advierte, a saber, no ir más allá de echar los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, etc. Hebreos 6:1. Eres llamado para ser cristiano,
y esta es tu profesión. Esfuérzate, por tanto, en adquirir conocimiento en cosas que pertenecen a tu profesión. No permitas que tus maestros tengan motivo para quejarse, que mientras gastan y se consumen para impartirte conocimiento, tú te esmeras poco en aprender. Es un gran ánimo para un instructor enseñar a tales que se ocupan de aprender, inclinando sus mentes para ello. Esto hace que la enseñanza sea un placer, cuando de lo contrario será una tarea muy pesada y agobiante. Todos vosotros tienen a vuestro lado un amplio tesoro de conocimiento divino, en que tienen la Biblia en vuestras manos. Por tanto, no se contenten en poseer solo un poco de este tesoro. Dios les ha hablado mucho en las Escrituras. Esfuérzate para entender tanto como puedas de lo que Él dice. Dios ha hecho a todos vosotros criaturas razonables. Por eso, no permitan que la facultad noble de la razón o el entendimiento sea ignorada. No se contenten con tener tanto conocimiento como el que les es lanzado en vuestro camino, y que reciben en un sentido inevitablemente por la frecuencia inculcación de la verdad divina en la predicación de la palabra, de la cual están obligados a ser oidores, o que accidentalmente obtienen en conversación. Pero permitan que sea mucho vuestra ocupación buscarlo, con la misma diligencia y esfuerzo con las cuales los hombres suelen excavar en minas de plata y oro. Especialmente aconsejaría a los que son jóvenes a que se empleasen en este camino. Los hombres no son nunca demasiado mayores para aprender, pero el tiempo de la juventud es especialmente el tiempo del aprendizaje. Es peculiarmente apropiado para obtener y almacenar conocimiento. Además, para mover a todos, tanto mayores como jóvenes, a este deber, permitidme rogarles que consideren, primero, si se dedican diligentemente a esta obra, no les faltará empleo. Cuando estén en sus tiempos libres fuera de sus trabajos comunes seculares, de esta manera hallarán algo en lo cual pueden emplearse provechosamente estas largas tardes de invierno. Hallarán algo más que hacer, aparte de ir de casa en casa, pasar una hora tras otra en conversación improductiva, o, en el mejor de los casos, para nada más que entretenerse, llenar y desgastar tu tiempo. Y es de temer que mucho del tiempo que pasamos en nuestras visitas de tardes de invierno son pasadas en un propósito mucho peor que eso que he mencionado. Salomón nos dice, Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Y no es esto verificado en quienes encuentran poco que hacer en una gran parte del invierno, sino en ir cada uno a la casa del otro y pasar el tiempo en esas conversaciones como las que vienen a continuación, o como la presente disposición de algunos casualmente sugiere? Alguna diversión es, sin duda, legítima, pero que cristianos pasen tanto tiempo, tantas largas tardes, en ninguna otra conversación que la que tiende a divertir y a entretenerse, si nada es peor, es un camino pecaminoso de pasar el tiempo, y tiende al menos a la pobreza de alma, sino a pobreza externa. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Además, cuando las personas por tanto tiempo no tienen nada más que hacer sino sentarse y hablar y charlar en las esquinas de las chimeneas de cada uno, hay un gran peligro de caer en conversación insensata y pecaminosa, desahogando sus disposiciones corruptas, hablando contra los demás, expresando sus celos y conjeturas malvadas a respecto de sus prójimos, sin considerar que Cristo ha dicho, Mateos 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si quieres cumplir con lo que has oído por esta doctrina, encontrarías algo más en lo que pasar tu invierno, un invierno tras otro, aparte de contender o hablar sobre esos asuntos públicos que tienden a la contención. Los jóvenes pueden encontrar algo más que hacer, aparte de pasar el tiempo en compañía vana, algo que sería mucho más provechoso para sí, puesto que realmente se volvería en una buena cuenta, algo que al hacerlo estarían tanto fuera del camino del diablo,
del camino de la tentación y estarían más en el camino del deber y de una bendición divina, y hasta las personas mayores tendrían algo en lo que emplearse, después de que se hayan vuelto incapaces de trabajar físicamente. Sus tiempos, como ahora es con frecuencia el caso, no les pesaría en sus manos, puesto que con tanto provecho como placer estarían comprometidos en escudriñar las Escrituras y en comparar y meditar sobre las varias verdades que hallarán ahí. Segundo, esta sería una manera noble de pasar el tiempo. El Espíritu Santo les da a los bereanos este epíteto, porque ellos se empleaban diligentemente en este asunto, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, puesto que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es prácticamente el empleo del cielo. Los habitantes de ese mundo pasan mucho de sus tiempos en escudriñar las grandes cosas de la divinidad y en esforzándose para adquirir conocimiento en ellas, como nos es dicho de los ángeles, 1 de Pedro 1:12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto será muy conforme a lo que esperas que será tu ocupación por toda la eternidad, como sin duda esperas unirte en el mismo empleo con los ángeles de luz. Salomón dice, Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y ciertamente, por encima de todos los demás, escudriñar asuntos divinos. Ahora, si esta es la honra mismo de reyes, ¿no es igualmente, o si no mucho más, tu honra? Tercero, esta es una manera agradable de aprovechar el tiempo. El conocimiento es agradable y deleitoso para criaturas inteligentes, y por encima de todo, el conocimiento de cosas divinas, pues en ellas están las verdades más excelentes y los objetos más bellos y amables expuestas a la vista. Por más tediosa que la labor necesariamente pueda ser al atender este asunto, sin embargo, el conocimiento una vez obtenido, retribuirá ricamente los esfuerzos tomados para obtenerlo. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Proverbios 2:10. Cuarto, este conocimiento es sobremanera útil en la práctica cristiana. Los que tienen mucho conocimiento en divinidad tienen grandes medios y ventajas para el conocimiento espiritual y salvífico, pues ningún medio de gracia, como fue dicho anteriormente, tiene sus efectos salvíficos en el corazón de otra manera que por el conocimiento que imparten. Cuanto más tengas un conocimiento racional de las cosas del Evangelio, mayor la oportunidad que habrá en la que el Espíritu sea soplado en tu corazón para ver la excelencia de estas cosas y para probar su dulzura. Los paganos que no tienen conocimiento racional de las cosas del Evangelio no tienen oportunidad para ver las excelencias de ellas, y por eso, cuanto más conocimiento racional de estas cosas tengas, mayor la oportunidad y ventaja que tienes para ver la excelencia divina y gloria de ellas. De nuevo, cuanto más conocimiento tengas de cosas divinas, mejor conocerás tu deber. Tu conocimiento será de gran uso para orientarte cuanto a tu deber en casos particulares. También estarás mejor equipado contra las tentaciones del diablo, pues el diablo a menudo coge la ventaja de la ignorancia de las personas para llenarlos con tentaciones, que de lo contrario no tendrían control de ellas. Al tener bastante conocimiento, estarás bajo mayores ventajas para comportarte con prudencia y discreción en tu caminar cristiano, y así vivir mucho más para la honra de Dios y la religión. Muchos que tienen buenas intenciones y están llenos de un espíritu bueno, aún así, por falta de prudencia, se comportan de manera que hieren a la religión. Muchos tienen un celo de Dios que hace más daño que bien, porque no es conforme al conocimiento. Romanos 10:2. El motivo por el que buenos hombres no se comportan mejor en muchas instancias no es tanto porque les falta gracia, sino porque les falta entendimiento. Además, un aumento de conocimiento sería una gran ayuda para conversación provechosa. Te supliría con asunto
para conversar cuando se junten, o cuando visites a tus prójimos, y así tendrías menos tentación para pasar el tiempo en tales conversaciones que tienden a perjudicarte a ti y a los demás. Quinto, considera las ventajas bajo las que estás para crecer en el conocimiento de la divinidad. Estamos bajo muchas mayores ventajas para obtener mucho conocimiento en divinidad ahora, que el pueblo de Dios bajo el Antiguo Testamento, tanto porque el canon de la Escritura se ha ampliado mucho desde entonces, y también porque las verdades evangélicas ahora están más claramente reveladas, de manera que los hombres comunes están ahora en algunos respectos bajo ventajas para conocer más de la divinidad, que los mayores profetas lo estaban en aquel entonces. Así, ese dicho de Cristo en un sentido se aplica a nosotros, Lucas 10, 23 y 24, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. En algunos respectos, estamos bajo ventajas mucho mayores para obtener conocimiento, ahora en estas últimas épocas de la Iglesia, que los cristianos lo estaban anteriormente, especialmente por motivo del arte de la imprenta, de la cual Dios nos ha dado el beneficio, por el cual Biblias y otros libros de divinidad se han multiplicado sobremanera, y personas pueden ahora ser equipadas con ayudas para la obtención del conocimiento cristiano, a un precio más fácil y barato que lo que anteriormente podían. Sexto, no sabemos con qué oposición podemos encontrarnos en los principios que mantenemos en divinidad. Sabemos que existen muchos adversarios del Evangelio y sus verdades. Si por tanto abrazamos esas verdades, debemos esperar ser atacados por los dichos adversarios, y a no ser que estemos bien informados a respecto de las cosas divinas, ¿cómo seremos capaces de defendernos? Además, el apóstol Pedro nos ordena siempre estar preparados para dar una respuesta a cada hombre que nos pregunte sobre el motivo de la esperanza que está en nosotros. 1 Pedro 3:15. Pero esto no podemos esperar hacerlo sin conocimiento considerable en cosas divinas. Ahora concluiré mi discurso con algunas orientaciones para la adquisición de este conocimiento. Primero, persevera en leer las Santas Escrituras. Esta es la fuente de donde todo conocimiento en divinidad debe ser derivado. Por eso, no dejes que ese tesoro sea por ti descuidado. Todo hombre de entendimiento común que puede leer, puede, si le agrada, familiarizarse bien con las Escrituras. ¿Y qué logro excelente sería este? Segundo, no se contenten con solo una lectura superficial, sin considerar el sentido. Esta es una manera mala de leer, a lo cual no obstante muchos se acostumbran todos sus días. Cuando leas, observa lo que lees, observa cómo las cosas entran. Toma nota del fluir del discurso y compara una escritura con la otra, pues la escritura, por la armonía de sus diferentes partes, arroja mucha luz sobre sí misma. Expresamente se nos dirige por Cristo a escudriñar las Escrituras, lo cual evidentemente quiere decir algo más que una mera lectura superficial, y usa medios para descubrir el significado de la Escritura. Cuando lo tengas explicado en la predicación de la palabra, toma nota de ello, y si en algún momento una escritura que no entendiste es aclarada para tu satisfacción, márcala, guárdala y si es posible, recuérdala. Tercero, consigue y diligentemente usa otros libros que puedan ayudarte a crecer en este conocimiento. Hay muchos libros excelentes existentes que podrían enormemente avanzarte en este conocimiento y proporcionarte un entretenimiento muy provechoso y agradable en tus horas libres. Sin duda hay un gran defecto en muchos, que por una aversión a esforzarse poco, no se equipan con ninguna ayuda más de esta naturaleza. Ellos tienen en efecto unos pocos libros, que de vez en cuando en días de reposo leen, pero los han tenido hace tanto y los leen tan a menudo que están cansados de ellos, y ahora se ha vuelto en una historia aburrida, una mera tarea leerlos. Cuarto,
Aprovechar conversación con los demás para este fin. ¿Cuánto podrían las personas promoverse el uno al otro en el conocimiento de cosas divinas, si aprovechasen la conversación como pudiesen? Si los hombres que son ignorantes no tuviesen vergüenza de demostrar sus ignorancias y estuvieran dispuestos a aprender de los demás. Si los que tienen conocimiento lo comunicasen, sin orgullo y ostentación, y si todos estuviesen más dispuestos a entrar en tales conversaciones que sería para la edificación e instrucción mutua. Quinto, no busques crecer en conocimiento principalmente en interés de aplausos y para habilitarte a discutir con los demás, sino búsquenlo por el beneficio de vuestras almas y con el fin de practicarlo. Si los aplausos son tu objetivo, es muy probable que no serás guiado al conocimiento de la verdad, sino que puede justamente, como suele ser el caso de los que son orgullosos de su conocimiento, ser llevado para tu propia perdición. Siendo este tu objetivo, si obtienes mucho conocimiento racional, no sería probable que te sea de algún beneficio, sino que te hincharía con orgullo. 1 Corintios 8:1. El conocimiento hincha. Sexto, busca a Dios, para que te oriente y bendiga en esta búsqueda por el conocimiento. Esta es la orientación del apóstol, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios es la fuente de todo el conocimiento divino. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esfuérzate para estar sensible de tu propia ceguera e ignorancia, y de tu necesidad de ayuda de Dios, para que no seas llevado al error, en vez de al verdadero conocimiento. 1 Corintios 3:18. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Séptimo, practica conforme al conocimiento que tienes. Este será el camino para conocer más. El salmista recomienda cordialmente este camino de buscar conocimiento en verdad divina, por su propia experiencia. Salmo 119:100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Cristo también recomienda lo mismo, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.